Y nos metemos ahora en ese espacio que dedicamos cada semana a los personajes, hechos, lugares singulares sobre los que tanto nos gusta hablar en este programa o que más bien nos gusta escuchar, porque quien lo cuenta es mi compañero y amigo, escritor, periodista o periodista y escritor, da igual, el orden de los factores no altera el producto en este caso, Tony Cruz. Muy buenas noches, Tony. Muy buenas, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo vamos? Pues ahí vamos con este veranillo de San Miguel, que Sí. es de San Miguel y de los demás arcángeles, porque telita marinera el octubre que estamos pasando. Y fíjate, ya que estamos con esa broma y que el calor es sobre todo especialmente grueso en Córdoba, de donde somos nosotros, vamos a tratar de una historia que no sucede en nuestra ciudad, pero que tiene cierta relación histórica con ella. Sí, porque, bueno, vamos a hablar de una época en la que Córdoba estaba pujante porque era Caput Mundi, se puede decir, era una de las ciudades, o acaso la ciudad más importante del mundo, bajo el dominio islámico, con el califato y demás, el emirato, el califato, hasta que se disgregó en los reinos de Taifas. Y vamos a hablar sobre un sujeto, Mujahid al-Hamiri, que probablemente el nombre no suene, a mí tampoco me sonaba hasta que busqué un poquito de información sobre él, porque realmente es de esos personajes históricos tapados, porque realmente se quedó en nada para lo que pudo llegar a haber sido, pero que tiene una historia, como solemos decir en este espacio, singular, ¿no? Y por eso lo vamos a contar. Para empezar, tendremos que retrotraernos al periodo y a la época de Mujahid al-Hamiri, que ya he dicho que era el siglo X. Él nace en Denia en el año 960, se estima que en el año 960, y la gracia es que era liberto, pero de origen eslavo o esclavo, que ahí hay una buena matización. Se supone que era esclavo y eslavo al mismo tiempo, es decir, que era de un origen nórdico o de europeo, pero del norte de Europa, y era esclavo, era, bueno, liberto de una familia de esclavos. Hay que hablar también un poquito de cómo estaba estructurada la sociedad islámica en esta época, ¿no? Había 5 clases sociales, según se podía leer en los manuscritos de aquella época, que eran los poderosos, eran los que eran profesionales, los empresarios, la clase alta, la clase media, media baja, que se podía definir como mendigos, y los artesanos. En teoría, un esclavo o alguien descendiente de un esclavo nunca podría estar por encima de ninguno de estos estamentos. Pero, paradójicamente, aunque puede resultar extraño, en la práctica sí que llegaba a haber casos de esclavos, esclavo y esclavo viene de la misma raíz, que llegaron a ocupar cargos de gran responsabilidad. El ejemplo más claro son los eunucos que se encontraban en las distintas cortes y que, bueno, pues llegaban a tomar decisiones, aunque parezca raro, insisto, eh, a nivel político de alta política, ¿no? Es que en realidad en la esclavitud hay dos tipos de sociedades, las que son esclavistas o las que son sociedades en las que existen los esclavos. Se entiende que el mundo islámico era más una sociedad con esclavos. Eso, a efectos prácticos de lo que estamos hablando, pues es realmente importante, ¿no? Porque si no, Mujahid al-Hamidi nunca podría haber llegado hasta donde llegó. Bueno, pues decimos, era un liberto de origen eslavo barra esclavo que formó parte del círculo de confianza de Almanzor. Al-Mansur, el Grande, que aquí lo conocemos bastante bien y no solo por las calles, sino por un poco toda la historia, poco que seas cordobés sabrás quién es Almanzor, o bueno, poco que te guste un poco la historia también sabrás, ¿no? Es su conquista de Santiago, cuando se trajo las campanas y todas esas historias, ¿no? Y él ya, una vez que consigue acercarse a la corte de Almanzor, demuestra su eficiencia como marino. Él ya he contado que nació en Denia,
desde muy joven empieza a salir a la mar y se dedica a librar batallas contra los piratas que abundaban en esa época por las distintas costas y lo hace con mucho éxito, con tanto éxito, con tantísimo éxito, que llegó a alcanzar el cargo de emir de Denia. Es decir, que consiguió un cargo importante a base de su pelea, su batalla constantemente contra los corsarios, contra los berberiscos, ¿no? Eso lo consigue cuando ya se forma la taifa de Denia y consigue tener mucho más poder. Y poco a poco, de tanto poder que fue conquistando, se acabó asentando, estamos ya hablando del año 1015, en las Islas Baleares. Y bueno, estando en Mallorca, que por entonces era como gran parte de, bueno, prácticamente todo lo que podemos decir la península ibérica, también las Islas Baleares formaban parte de la influencia musulmana y en esa estancia en Mallorca se sabe, por ejemplo, bueno, ayudó a algún filósofo importante como Al-Bayi o Ibn Hassam, y desde allí se le ilumina el chip y dice, vamos a seguir expandiendo el Islam y expandiendo no solo el Islam, sino porque el Islam, a fin de cuentas, tenía un componente conquistador muy importante, ¿no? Vamos a dar el saltito y decide mirar a Italia. Y claro, cuando uno piensa en Italia, incluso en el año 1000, Italia era la cuna del papado, evidentemente, estaba el papado, aunque todavía estaba ahí también Aviñón, que digamos que competía por ser la capital de la iglesia, pero ahí estaba el Vaticano, era un país, bueno, entonces no era un país, era una sucesión de estados en algunos casos con más poder que otros, pero en todo caso se consideraba en esos momentos pues lo que sigue siendo la cuna de la cristiandad, ¿no? Entonces que hubiera un emir, en este caso, que pusiera los ojos en Italia, pues inquietó en cierto sentido a la cristiandad, y eso que estamos hablando del año 1000, ¿no? Que en aquella época pues había, por ejemplo, Sicilia sí que estaba conquistada por los musulmanes. ¿Qué pasó? Que conquistó Cerdeña, que se lanzó a la conquista de Cerdeña con 125 barcos, con 1000 caballos y lo hizo de una manera muy eficaz. Muy eficaz. Empezó por Porto Torres y como tampoco era una isla a la que se atacara mucho, pues los locales tuvieron que claudicar con bastante rapidez, ¿no? La mayoría de los administradores de la isla murieron en combate y bueno, al final, pues Mujahid al-Hamiri acabó siendo también, se puede decir, que el dueño, entre comillas, el propietario, formando parte de toda esta taifa de Denia, de la isla de Cerdeña. Incluso dio el salto a Córcega, pero con Córcega no tuvo tanta suerte. ¿Qué pasa? Que decíamos que Mujahid al-Hamiri tenía la intención de no dejar de mirar hacia adelante y también miró a la península itálica. Es decir, que su último punto, su último destino, su último objetivo era llegar hasta Roma, que uno lo ve como algo imposible, pero no olvidemos que Atila estuvo a las puertas también de Roma. Pero claro, no era lo mismo cuando Atila lo intentó que cuando lo intentó en su momento Mujahid al-Hamidi, que de un modo o de otro lo hizo de una manera evidentemente más primaria, más primitiva, pero que también lo intentó, eso sí, llegó a ser rechazado y al final pues no pudo vencer en su lucha ante una alianza de ejércitos de Pisa y de Cerdeña, que evidentemente pues querían recuperar su poder, y duró lo que le duró, como estos reinos de taifas. Pero es curioso que Mujahid al-Hamiri consiguiera tanto llegando de tan poco, porque a fin de cuentas era un liberto. Siguió pleiteando, siguió guerreando, siguió luchando, fue regente de la taifa de Valencia,
tuvo que al final abandonar sus aspiraciones porque se acabó enfrentado con otro señor de esa época que era Ibn Hud, y al final pues se acabó aliando con los abasíes de Sevilla, atacando Sevilla, atacando Valencia. Digamos que fue un hombre que durante toda su vida luchó, y al mismo tiempo también, y este es otro elemento importante de la vida de Mujahid al-Hamiri, pues también colaboró con las artes, porque era un hombre que ayudó o intentó ayudar en la medida de lo posible a, a teólogos, a literatos, y bueno, son nombres que a lo mejor, evidentemente, a mí no nos son conocidos, pero que su época también resulta llamativo, ¿no? Porque también hubo eruditos como el propio Ibn Hassam, que sí se ha conocido aquí con su obra El collar de la paloma, y juristas que pasaron por su corte, ¿no? Una vida azarosa, la de Mujahid al-Hamidi, y que terminó, se supone o se presupone, en Ánaba en el 1045. No consiguió su último objetivo, que era evidentemente llegar a conquistar gran parte de Italia, pero sí que puede decir que logró pues, llegar en su máximo apogeo a conquistar Cerdeña y también una parte de Córcega. Así que, y todo partiendo desde Denia, como emir de la taifa Denia, que ahora parece una cosa muy lejana, pero que en su momento también tuvo su importancia. Nos situamos, por tanto, en la actual Alicante, provincia de Alicante, es el punto de partida, allí es ese municipio, perdón, de Denia. Nos situamos, Tony, en una época en la que el califato de Córdoba, estaba hablando del esplendor de la ciudad, en esa etapa, ¿verdad? Que cuando nace nuestro personaje sí se encuentra en etapa de esplendor todavía, pero cuando empieza, digamos, su vida madura y empieza a conquistar poder, eh, eh, el poder y la importancia de Córdoba ya se va desvaneciendo porque ya estamos a partir de la finna de Al-Ándalus, ¿no? En 1009. En 1015 ya son los reinos de Taifa, los primeros reinos de Taifa. Este hombre, en cierto modo, aprovechó, ¿no? Ese, esa pérdida de fuerza del califato. Sí, era uno de tantos. El último califa fue Hisham III y bueno, era una época en la que convulsa, que al final pues las fronteras fluctuaban, que se debían sobre todo a vasallaje de distinta índole, cambiaban la alianza y bueno, pues sí, como dicen, ¿no? Muchísimas taifas surgieron, para desgracia de Córdoba, que fue perdiendo evidentemente importancia, aunque siguió siendo una ciudad crucial, ¿no? Durante todo este periodo. Y sí, como dice, ninguno ni Mujahid al-Hamidi ni otros tantos emires o reyes de Taifa hubieran podido tener llegar a cabo estas aventuras si no hubieran estado, o sea, si hubieran estado sometidos de un modo más férreo a la dinastía Omeya, ¿no? Fue una forma de desintegración, pues en parte debido a que era muy difícil mantener una estructura firme y administrativa en esa época y menos en una península como la española, ¿no? Sometida también a muchas influencias y con muchas fitnas, que son las guerras civiles, luchas por el poder. Bueno, digamos que como dices, las taifas, la de Denia fue importante, la de Almería, Murcia, Zaragoza, Albarracín, incluso en Córdoba, claro, acabó convirtiéndose en una taifa a partir de que dejara de gobernar Hisham III, ¿no? Bueno, era una situación compleja, una situación difícil que acabó, bueno, pues como terminó derivando en el final del dominio islámico de la península con la batalla naval de Tolosa y bueno, y aún así, fíjate lo que fueron las cosas y lo que realmente tuvo de importancia el poder musulmán en España, que duró hasta 1492, que fue cuando el último reino
de la península que tenía origen islámico, como era el Reino de Granada, pues acabó siendo conquistado o reconquistado, según, según cada cual lo quiera ver de un modo o de otro. Es curioso, Tony, cómo estamos en el siglo XI, inicio del siglo XI, cuando sucede todo lo que cuentas, cómo en ese mundo en construcción, España, en cierto modo, que no existía España y quedaban muchos siglos para que existiera, eh, tenía tantísimo peso específico dentro de la ordenación del mundo. Sí, hombre, a ver, se tiene muy mal conceptuado el año en esta época, ¿no? La Edad Media en general, tanto la alta como la baja, y cada vez más historiadores intentan dar un poquito de enjundia, ¿no? A este periodo que ni fue tan oscuro como siempre se nos ha pintado y que además, por supuesto, fue determinante a la hora de conformar la actualidad, ¿no? Bien es cierto que era una época de muchas guerras y de muchas luchas intestinas, pero no lo fue mucho más que la época romana, por ejemplo, de la cual también se habla, ¿no? La época romana, sí, hubo la Pax Romana, pero también hubo muchísimas guerras. Sí que es verdad, claro, que los ciudadanos pues, estaban sometidos a unas normas que más o menos todos podían entender y asumir, pero de otro modo también podemos decir que la cultura, aunque en algunos aspectos sí que entró en barrena, también digamos que se prorrogó y merced al trabajo, por ejemplo, que no se suele valorar demasiado, pero merced, por ejemplo, al trabajo en las dos religiones. Por un lado, en los monasterios de los copistas y de los escribanos que se dedicaban con paciencia, no me puedo imaginar la paciencia que tuvieron que tener, con una paciencia terrible a copiar textos más antiguos y a mantener la ciencia, por Aristóteles hasta este año 1000. Eso por un lado. Y por otro lado, los musulmanes con su capacidad de inventiva y de curiosidad y su interés en las diversas ciencias, ¿no? Desde el álgebra hasta bueno, casi la alquimia, ¿no? Pues hicieron que no se perdiera la chispa. Es cierto, insisto, que en determinados aspectos, por ejemplo, el de la salubridad pública, pues sí que quizá, y sin el quizá, nadie puede discutir que por ejemplo, los romanos tenían unos conceptos más elevados, pero tampoco podemos olvidar, por ejemplo, que los musulmanes prorrogaron el interés de los romanos por la higiene y lo que eran los spas, los primitivos spas, salus per aquam, se transformaron en los hammam, que aún hoy pues, se sigue hablando de los baños árabes. Bueno, pues los baños árabes no fueron otra cosa que una continuidad de los baños o de las termas romanas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues en muchas cosas, digamos que todo, soy de los que piensan que todo parte de Roma, de un modo o de otro, pero en esta época tampoco se pierde la estela de Roma, que hay quien hace un alto en el camino y yo creo que no, yo creo que hay que entender la Edad Media, tanto la alta como la baja, como una continuidad de lo que fue el periodo romano, evidentemente con muchos matices, pero que ni musulmanes, insisto, incluido los musulmanes, ni musulmanes ni cristianos en este periodo renegaron y olvidaron de todas las enseñanzas previas, también con evidentemente matiz de que el credo, ambos credos, al final la religión en cierto sentido por un lado ayuda, por otro lado también merma, ambos credos también le pusieron muchos matices, pero no hay que menospreciar este periodo de época que además es un periodo que es muy interesante desde mi punto de vista, ¿no? Porque es una época de mezcla, tampoco soy de los que piensa que se viviera en una armonía maravillosa, porque yo no creo que fuera así. O sea, yo creo que aquí el que podía abusaba del otro, tanto musulmanes de cristianos como cristianos de musulmanes, como los judíos que no tenían ningún poder los políticos y que unos y otros pues les esquilmaban como podían. Es decir, que al final yo no me creo eso del buen rollo y de la concordia, pero sí creo que hay muchas cosas muy positivas de este periodo y que creo que hay que intentar, pues bueno, darle lustre, ¿no? Fíjate, Tony, que dos capítulos que llevamos esta temporada hemos estado en Segeda, antigua ciudad
en lo que iba a ser Hispania, y en Denia, cuando era una taifa del en peligro de extinción califato de Córdoba. Estamos pasando por, en cierto modo, quería decir, ¿no? Por toda la historia de España. No sé ya qué nos traerá la próxima semana. Semana que viene voy a dar un salto ya en el tiempo, ¿eh? Ya tengo ganas de volver un poquito más actual y daremos un salto en la historia. Todavía no sé hasta cuándo, o sea, el salto de qué dimensión va a ser, pero de luego voy a mirar un poquito más hacia adelante porque ahora toca ya algo más contemporáneo, por lo menos más moderno. Estupendo, Tony. Pues como siempre, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Un placer, Rafa, gracias a ti.